Son las 8:30 de la mañana. Ustedes escuchando la revista informativa Hola Mundo y en la cabina de Radio Medio Mundo 91.5. Como todos los martes ya se encuentra Iván Zambrano, analista político y especialista en planificación. Bienvenido un día más, querido Iván. Qué gusto tenerte nuevamente aquí. Muy buenos días a todos y a todas, a todas y a todos. Y gracias, Amanda, por invitarme a este programa, ¿no? Iván, nosotros ya habíamos analizado el día viernes que ya pues está el tema ya de la muerte cruzada, ya está consumada, hay un nuevo escenario político que es la carrera electoral, se anticipan elecciones presidenciales y legislativas aquí en nuestro país y ya veo que hay decenas de candidatos que nunca se han aparecido y ya están en la escena política. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Mira, estamos en un proceso de transición muy difícil realmente. Si tú analizas las palabras del presidente Lasso al inicio de su gestión, él habló de privatizar Petroecuador, privatizar los cables de internet que pertenece a CNT, habló de privatizar el BIES, habló de privatizar el IES, habló de privatizar las empresas públicas, ¿sí? De privatizar los sistemas de agua. Y claro, frente a una mayoría que tenían en la Asamblea, el progresismo no pudo llegar a esos grandes sueños que tenía el presidente de privatizar todo. Entonces, frente a eso, llegamos a un momento cúspide, que fue el juicio político, ¿no es cierto?, hacia el presidente Lasso, no solo por el problema de Petroecuador y los tankers con el sobreprecio y eso, sino que ya el Estado mismo había llegado a una desintegración total de la institucionalidad. El haber despedido a mandos medios, haber despedido a gente que fue preparada para la administración pública de los ministerios, había llegado a una baja presupuestaria muy fuerte. ¿Sí? Cometían errores hasta en los decretos presidenciales, cometían errores en los proyectos de ley. O sea, se miraba ya que el Estado mismo había colapsado en su ineficiencia, ¿no? Y por otro lado, se había filtrado muchas estructuras delictivas en el Estado, especialmente donde tú puedes tomar decisiones. Entonces eso hace que desde la sociedad civil comiencen a pensar en la necesidad de que Lasso salga del poder, salga por todos los medios. Ahora entramos en este proceso que es más peligroso, puesto que al gobernar sin la Asamblea, corremos el peligro que el presidente Lasso pueda enviar los decretos de ley para que se cumplan estos sueños de privatizar todo el patrimonio que pertenece a los 18 millones de ecuatorianos y que le ha costado mucho al pueblo ecuatoriano alcanzar eso. O sea, el Ecuador hasta el 2017 fue calificado como el país que mejor convirtió los ingresos petroleros en bienes de capital para el Estado ecuatoriano. O sea, eso te decía la CEPAL, eso te decía Naciones Unidas, te decía el Fondo Monetario Internacional. Incluso hasta en el 2018 que vino el delegado del Fondo Monetario Internacional, felicitó el manejo excelente de la economía desde el 2017, porque se había logrado invertir en muchas cosas, en muchos bienes para el Estado, ¿no? Teníamos bienes por más de 100.000 millones de dólares en todas las inversiones que tenía el Estado, y sin embargo le ven eso como el potencial para privatizar, o sea, que se vayan todos estos bienes hacia el sector privado, pero no al sector privado. O sea, no te dicen construyamos un sistema capitalista, popular o social, donde los ciudadanos sean accionistas y por lo tanto, si estos bienes pertenecen a 18 millones de ecuatorianos, repartamos las acciones a los ciudadanos para que se conviertan en accionistas de los bienes públicos, que sería lo ideal, ¿no? Sino que lo que te están haciendo es: quien me financió la campaña, a ellos les vamos a congraciarnos entregándoles los bienes del Estado. Así, por ejemplo, destruyeron Correos del Ecuador, y que antes no te costaba nada, ahora te cuesta $3.50 por llegar a Quito, te cobra Correos del Ecuador, y te cobran $4 para que sea enviado a las provincias por Servientrega. ¿Quién financió la campaña de Lasso? Servientrega. Entonces te van entregando poco a poco las cuotas para un mayor enriquecimiento del grupo de amigos, del grupo cercano al presidente. Entonces, en este momento estamos en ese proceso difícil de transición que van a ser estos 3 primeros meses muy fuertes, porque nos estamos jugando los bienes del Estado. Y frente a eso,
tenemos graves problemas del Estado que ojalá la próxima semana podamos tratar. Estos candidatos, ¿qué es lo que tienen que resolver en el Estado ecuatoriano? ¿Qué sería? Sabes que hay un como un discurso retórico, un relato que ha montado el gobierno de decir que no lo han dejado gobernar. Y claro, había una asambleísta que decía, no es que no se lo haya dejado gobernar, el problema es que había muchos actos de corrupción y lo que estábamos es deteniendo todo este proceso privatizador en la asamblea. ¿Cómo fue el proceso de fiscalización? Tampoco te ha presentado muchos proyectos de ley. El proyecto de ley, el que se lo hizo el año anterior, que fue aprobado, que dio lugar a que te cobren impuestos. Yo he estado sin trabajo el último año y me tocó pagar $300 de impuesto a la renta. O sea, cuando dices, oye, ¿y por qué? O sea, los pocos ingresos que tenían te cobraron impuestos, ¿no? Porque ya no hace sobre la base de la rentabilidad, ya no es impuesto a la renta, sino es un impuesto a tus ingresos que tienes. O sea, y ya tú ya no puedes descontar de ahí los gastos de medicina, los gastos de vivienda, los gastos de servicios básicos, los servicios básicos, las listas de útiles de escolares. Ya no puedes descontar. Ahora me imagino que ha presentado otro proyecto para devolver nuevamente que tú puedas descontar del pago del impuesto a la renta todos estos gastos, ¿no? Aparte que generaron, o sea, habíamos avanzado en una cultura de facturación fuerte y de pronto con este tipo de ley la gente ya no comienza a facturar porque saben que por otro lado te están castigando por lo que facturas, entonces ya no me interesa facturar. ¿Sí? Y por otro lado despiden a la gente del SRI, que son las personas, la institución encargada de hacer un control de la facturación. En cambio, antes del gobierno de Lazo, lo que tú hacías era pedirle la factura a los doctores, pedir las facturas en las farmacias, pedir facturas a los abogados, pedir facturas en donde sea, porque eso te servía para descontar el impuesto a la renta. Hoy ya no lo puedes hacer, probablemente con el último proyecto de ley lo vayan a devolver. Entonces ahora vemos. Y ahora con todo este escenario de descomposición, de achicamiento y de ajuste. El Ecuador nunca ha llegado a la situación que hoy tenemos, o sea, con ese alto índice de inseguridad, o sea, que te maten 20 cada semana, cada día, es casi nada, ¿no? O sea, y parece que eso se va convirtiendo en una cotidianidad del país. Entonces aprendemos a convivir en esta violencia y ya comenzamos a aceptar como si eso fuera normal. Pero a la vez guardamos un grado de resentimiento porque sabemos a dónde puedes poner la denuncia, a quién puedes quejarte. Tienes un Estado que está totalmente debilitado, que se esforzaron, trabajaron el 100% para debilitarle al Estado ecuatoriano, para que el ciudadano no pueda acudir a solicitar que se respeten sus derechos o a solicitar el ejercicio de sus derechos. Yeah. O sea, se preocuparon más por destruir el Estado de derechos. Segundo, tienes un problema de desempleo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Se ha reducido la capacidad adquisitiva. Solo el 30% de la población económicamente activa tiene el sueldo básico, tiene los derechos de ley, tiene derecho a vacaciones, pero el 70% de la gente no está dentro de ese parámetro. Están trabajando fines de semana, están trabajando 1 o 2 días por semana. Entonces, esa realidad está haciendo que 10,000 ecuatorianos estén tratando de salir cada rato, corriendo todos los peligros por la selva colombiano-panameña para poder llegar a Centroamérica y llegar a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso vemos que comienzan a aparecer las fichas, ¿no? Que más que ser candidatos son fichas mismo. Entonces tenemos a un candidato que ya lo ha promocionado el Partido Social Cristiano, que es un mercenario que ha estado en Afganistán y que tiene un montón de juicios por despidos intempestivos, por violencia intrafamiliar, o sea, es una ficha porque su preparación psicológica y su preparación física era la guerra. Así es. Y la guerra vas a matar. O sea, no vas tú no vas a dialogar, no. Y más cuando estuvo del lado del ejército norteamericano. O sea, era un marín norteamericano. Sí, ¿no? Pero la mentalidad del ejército norteamericano no es matar los objetivos militares, sino es la destrucción total. O sea, este tipo, el Topic, no es que es un héroe. No son héroes. El ejército norteamericano no es que son héroes ni que ganaron en Afganistán. Lo que hacen es bombardearte todo el territorio y no dejar a nadie en vivo y después entra el ejército. O sea, te destruyen todo. O sea, y perdieron en Afganistán. Y aparte salieron huyendo de una forma
Bueno, se había repetido, ya habían perdido en Vietnam también, ¿no? Y volvieron a salir en las mismas condiciones de Afganistán, salieron igual de Nicaragua, no pudieron también ahí con los contras, salieron terriblemente, quisieron invadir 2 veces, no invadir, pero tener una cabecera de playa en Venezuela y tampoco lo pudieron hacer. Entonces vamos viendo de esta que línea esta mentalidad, topic, claro, ¿no? entonces con esa mentalidad de matar. Ahora la pregunta es, el Estado ecuatoriano, con esos más de 30 pueblos y nacionalidades indígenas, con una diversidad cultural, que hemos aprendido a convivir en colectividad, que hemos aprendido a convivir entre ciudadanos, que hemos aprendido a dialogar, que hemos aprendido a bailar. Los sanjuanitos aquí, las correteadas, que son muy famosos de las fiestas del Inti Raymi, hemos aprendido a compartir en comunidad. Entonces aparece este tipo que lo que sabe es matar, agarrar un fusil y disparar. Y le hacen ahorita ver como el especialista, el experto en seguridad. Es experto en guerra, no en seguridad. Ahí habría dos cosas diferentes, ¿no? Porque en América Latina la seguridad tiene que ser tratado como un problema regional. Un problema estructural. Un problema estructural y un problema regional. Así o sea, es. tú no puedes lanzarte a una estrategia de lucha contra la delincuencia en el Ecuador cuando siguen una guerra muy débil en México y una lucha muy pobre en Estados Unidos contra los grandes carteles. Porque el gran consumidor es Estados Unidos y de donde sale el dinero para todo el narcotráfico es de Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la guerra de Estados Unidos en Estados Unidos por reducir el consumo de drogas y por reducir la presencia de estos carteles? No, nada. Tú no ves una estrategia, más bien les ves la presencia militar en México, les ves la presencia militar en Colombia, tenían bases militares aquí en el Ecuador. Entonces, tú te das cuenta que el problema de seguridad en el Ecuador no es solo del Ecuador. Tenemos que fortalecer la integridad latinoamericana, donde el principal problema de la integración sea la lucha contra esta inseguridad, contra la presencia de bandas delictivas de carácter internacional, con relaciones internacionales en toda América Latina y en Estados Unidos. Entonces, tú necesitas tener conocimiento de diplomacia, de diálogos, ¿sí? No un tipo que cuando se genere un proceso de diálogo medio fuerte saque la pistola a amenazarte. O sea, no es por ahí la solución. Aparte, para administrar un Estado, tú necesitas tener conocimientos de economía, de ambiente, de biología, de indicadores, de psicologías, de políticas públicas, de políticas de educación, de políticas de cultura. O sea, necesitas tener un amplio conocimiento que te permita generar procesos de diálogo con la gente y poder tener objetivos y estrategias a largo plazo. Aquí no venimos a destruir todo para construir, aquí necesitamos el diálogo entre los vivos para construir un proyecto vivo que cada vez sea mejor para los ecuatorianos. Y hay varios, ¿no? De esos personajes, está Yacu Pérez es el otro candidato que no es indígena, es mestizo, que logró una presencia muy fuerte gracias a la presencia de Pachacuti y a la CONAIE en las elecciones anteriores, quedó en tercer puesto. Pero ahorita ya no probablemente está. ha de haber sido el segundo, pero le dejaron en tercer puesto, como dicen algunos analistas. Pero el gran poder que tenía Yacu Pérez era la Ecuarunari y era la CONAIE. Ahorita ya no iría con ellos. Fuera de esas estructuras, sí. ahora está con democracia, sí, le veo un candidato muy débil realmente. O sea, no veo ahí una fortaleza. Sin la CONAIE y sin Pachacuti, veo una profunda debilidad, ¿no? Aparte, los candidatos de Yacu Pérez eran los que estaban con el gobierno de Lazo. Uh-huh. Así que son los no binarios ideológicos, ¿no? Uh-huh. Los que no son ni de izquierda ni de derecha, pero sí brillan donde sí brilla el metal. Más derecha. Y por otro lado, Villavicencio. Verás, Fernando Villavicencio yo le conocí en la Universidad Central, era estudiante de la carrera de comunicación, pertenecía al partido trotskista, era un partido comunista trotskista, de tendencia trotskista, y andaba con otros 2 estudiantes que eran los 3 que hacían el partido trotskista, no habían 4, habían solo 3 que habían, ¿no? Y andaban por toda la universidad. No logró terminar la carrera de comunicación en la Universidad Central porque ya demandaba de sentarse a estudiar, y sacó su título de comunicación en la Universidad Cooperativa de Colombia. Que la cerraron por Universidad de Garay. Que le cerraron porque vendían los títulos. Y el rector de la Universidad Cooperativa de Colombia era el director de la CENESID, del CONUEF en esa época. Uh-huh.
del CONUEP. CONUEP. Era el poder absoluto de la educación superior. Claro, ahí se vendían y se revendían. Cállate muerta, porque el 65%, mira que en el 2006 teníamos nosotros, o el Ecuador era calificado como el segundo país más corrupto de América Latina. Y en el 2006, 2004, 2005, 2006, donde este rector de la Cooperativa de Colombia era el director del CONUEP, ¿sí? El 65% de todos los abogados, jueces que tenía el Ecuador habían obtenido su título de abogado en esta Universidad Cooperativa de Colombia. O sea, generaban relaciones de poder al interior del Estado ecuatoriano para sus prebendas como universidad. A esas universidades, obviamente... En esa se graduó Villavicencio. Sí, algunos testigos dicen que nunca fue a clases, ¿no? Habría que verlo. Sí, y se obtuvo ahí. Entonces tenemos este candidato, ¿no? Un candidato que después de unas elecciones de Freddy Heller llega como parte de los acuerdos de apoyo a la segunda vuelta del candidato. Entra a Petroecuador. A los pocos años es parte del comité de empresas de Petroecuador. Cállate muerto. Cuando yo estaba estudiando la maestría en la Flaxon, uno de mis compañeros era un empleado cualquiera de Petroecuador y nos dio una charla sobre la soberanía. Entonces él decía, ¿de qué soberanía podemos hablar cuando las empresas que explotan el petróleo en nuestra Amazonía pueden sacar el petróleo como les da la gana? Es más, ni siquiera el Estado ecuatoriano controla la explotación de los barriles de petróleo. En el caso de la Oxy, nos contaba él, siendo empleado de Petroecuador, en el caso de la Oxy, decía, va por todo el oleoducto hasta antes de la refinería de Esmeraldas y de ahí es redirigido directamente a los barcos tanqueros petroleros. O sea, el Estado ecuatoriano nunca supo cuántos barriles de petróleo realmente se sacaron del oriente ecuatoriano, este tipo de empresas, ¿no? Qué terrible. Y adivina quién estaba en el comité de empresas. Él. Fernando Villavicencio. Y ahora va a decir, ¿y por qué en esa época no denunció? Porque le pagaban muchos recursos. No guardaba un silencio absoluto de todos estos actos de corrupción, ¿no? Entonces ahí aprendió que si denuncias puedes cobrarles dinero a los corruptos. Y cuando no denuncias también puedes cobrarles dinero a los corruptos, pero ahí no les denuncias. ¿Sí? Y no es el primer caso de los... ¿no? Y no es el primer caso de personas como Fernando Villavicencio, ¿no es cierto?, que te pueden tener en un chantaje permanente, decir yo tengo este tipo de información y te puedo denunciar o no te puedo denunciar dependiendo de mis intereses, ¿ya? Sino que también había otros asambleístas, que era el caso de un cuencano, ya no me acuerdo el nombre, que era un mayorcito, que era famoso por las denuncias de corrupción en los años 90. Y después tuvo unas denuncias que el tipo les andaba chantajeando a la gente que les iba a acusar de corrupción y que si no les iba a denunciar, si no le entregaban cantidad de dinero, se hacía pública la denuncia. Entonces la corrupción se va convirtiendo en eso, ¿no? En unos, o sea, o me das dinero o te denuncio. ¿Yeah? Si le das dinero se queda calladito, como pasó con el último caso de la filtración de las estructuras delictivas de la mafia albanesa en el Estado ecuatoriano, que Fernando Villavicencio conoció de los actos de corrupción y se quedó callado. Guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Nadie lo sabrá. De pronto es su ética esa, ¿no? Su ética y su moralidad de frente a la destrucción del Estado ecuatoriano, prefiero callar. Ellos van a ser los candidatos. Y tenemos otro candidato ese, ¿no es cierto? Entonces tenemos el Topic, el Yacu Pérez, Fernando Villavicencio. ¿Y la RC tiene candidatos? ¿Se suena? Mira que la estructura política de la Revolución Ciudadana sigue casi intacta, ¿no? Después de 6 años. Y muchos de los jóvenes que salieron a estudiar en el extranjero siguen perteneciendo a la revolución o siguen guardando grados de profunda solidaridad con la Revolución Ciudadana. Y tienes unos jóvenes impresionantes dentro de las estructuras de la Revolución Ciudadana. Tienen 2 maestrías, hablan 3 idiomas. Recuerda que en el gobierno de Correa se dieron 20,000 becas y de las cuales 7,000 becas fueron becas internacionales para que los jóvenes vayan a las mejores universidades del mundo. Así es.
miles estudiaron fuera del país. Y muchos funcionarios públicos también sacaron sus maestrías y sus diplomados también con becas del Estado. Y en algunos casos fueron gratuitos. Yo mismo saqué una especialización en diseño de proyectos en el Instituto Tecnológico de Monterrey porque era funcionario de la Secretaría de Planificación. Entonces era parte de una estrategia del Estado capacitar para poder brindar servicios públicos de eficiencia, de alta calidad al pueblo ecuatoriano. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ese capital político le permite, claro, vemos que el 5 de febrero también, ¿no? Sigue siendo uno de los y la capacidad política también. Tú vas a ver que ahí encuentras gente muy joven con una capacidad política muy fuerte, ¿no? O sea, si tú le escuchas a un asambleísta de la Revolución Ciudadana frente a otros asambleístas, probablemente el 80% no estén al nivel de los asambleístas, bueno, de gran cantidad de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, salvo algunas excepciones del Partido Social Cristiano y alguno que otro por ahí, ¿no? Pero la mayoría, o sea, tienen 2 maestrías, tienen una fuerte formación. Y la Revolución Ciudadana tiene una gran cantidad. Se escucha a Pavel Muñoz. ¿No? Yo creo que más que militancia tiene simpatizantes. Simpatizantes. Uh-huh. Porque muchos de los simpatizantes de pronto no están en la estructura de la Revolución Ciudadana. Pero votan y también fueron parte de la estructura de este programa de gobierno del 2007 al 2017. Se beneficiaron, vieron los cambios, beneficiaron, ¿no? Y fueron parte de eso. Entonces miraron cómo los niveles de eficiencia que se manejaba el Estado ecuatoriano. Eso no quiere decir que no hubo corrupción. Probablemente un Estado con su estructura tan grande debe de haber existido mandos medios que fueron corruptos o no, como en todo Estado. Uh-huh. Pero eso no era una política de Estado porque se perseguía. A ti te exigían objetivos cumplidos cada 3 meses. Tenías que trabajar 8, 12, 14 horas diarias. Ya no se habla de candidatos, ¿no? El presidente Correa ha dicho se está hablando de precandidatos, precandidatos, ¿no? Entonces tienes tú a Andrés Arauz, ¿no? 2 maestrías, un doctorado, 5 idiomas, músico. Es un crack. Joven. O sea, aquí necesitamos gente que tenga la capacidad de trabajar 14, 16 horas diarias. Sí, que te trabajen de lunes a domingo. Sí, yo estoy viendo también ese rechazo, ¿no? Que la gente dice, ya no, por favor, las personas que estén presidentes de la tercera edad. Yo creo que con Lasso les permitió un poco abrir los ojos a la gente. No estamos en contra de la gente de la tercera edad, pero eso le permite que su eficiencia en el gobierno sea Para manejar, ¿no? El Estado tú necesitas trabajar de 12 a 16 horas. Eso era lo que trabajábamos nosotros que estábamos en el territorio. O sea, y un presidente... Yo me acuerdo las reuniones de trabajo del presidente Correa eran a las 6 de la mañana, 8 de la noche. Sí, o sea, para que te des cuenta la intensidad del trabajo que tenían. O sea, ¿no? Y te convocaban reuniones de los días sábados y te decían para el día lunes tenías que trabajar y te decían hoy tienes reunión en Lago Agrio y teníamos que viajar al Lago Agrio y regresar del Lago Agrio porque el otro día tenías reunión en Quito para ver cuáles son los resultados, cuáles son las tendencias, cómo se está avanzando en los territorios. Entonces tú necesitas a alguien joven que tenga esa energía y esa capacidad para trabajar. ¿Qué tipo de perfil debería ser porque mira, va a estar en este momento, las elecciones son el 20 de agosto, va a estar 1 año y medio y de ahí otra vez volvemos a elecciones, ¿no? Sí, pero este año y medio va a ser muy decidor. Muy decidor porque tienes que reestructurar. Bueno, primero que se va a necesitar hacer algunas cosas. En 6 años destruyeron el Poder Judicial, o sea, hay demasiada corrupción en el Poder Judicial. El Poder Electoral tiene que ser reestructurado. Necesariamente no puede ser posible que partidos que no tengan ni el 3% tengan más asambleístas que alguien que tiene el 40, 50%. O sea, se tiene que reestructurar y por lo tanto tienen que definir una nueva asamblea constituyente para reestructurar eso y poner más candados a la Constitución. O sea, no puede ser que venga un presidente y te destruya todo lo que dice la Constitución y que no haya nadie que lo pueda juzgar. O sea, ¿quién le juzgó a Lenín Moreno por no hacer las obras? Lenín Moreno y el gobierno de Lasso han manejado la misma cantidad de dinero que Rafael Correa y sin obras. Y sin embargo se llenan toda esta gente que estuvo alrededor de Lenín Moreno y del presidente Lasso, se llenan la boca de la corrupción de Correa. Y fueron ellos los que no han hecho una sola obra y han manejado presupuestos del Estado por 36,000 millones de dólares. O sea, Correa comenzó con un presupuesto de 6,500 millones de dólares en el 2006 y en el 2007 fue de 7,500 millones.
Y hoy que tienen 36 mil millones de dólares del presupuesto del Estado, con hospitales, con infraestructura vial ya construida, ¿no? Con centros con unidades del milenio, con escuelas construidas, con clínicas, hospitales, con puestos de salud construidas, teniendo ya esa cantidad de presupuesto que tú no veas obras, dice, ¿y qué pasó con la estrategia del país que teníamos, que se estructura ahí, que íbamos a construir una sociedad del buen vivir? ¿Dónde están esos pasos? Entonces, nadie le ha juzgado a Lenín Moreno, ni la Contraloría, ni la Fiscalía. Nadie se ha planteado averiguar dónde se quedaron todos esos dineros del presupuesto del Estado. Está acusado por corrupción con la empresa Odebrecht, ¿no? Un caso. No es de Odebrecht, sino con la Sinohydro. Con Sinohydro. Sí. Y debe de haber más cosas, ¿no? Porque un tipo que no podía ni pagar el arriendo del departamento ni la empleada doméstica de pronto pasa a vivir con los lujos que tenía el Lenín Moreno. Ya en este escenario político, o sea, tú ves que en este año y medio se tendría que otra vez recomponer, o sea, hacer una asamblea constituyente. Lo que se podría alcanzar es nuevamente a tener unas bases para construir una sociedad más equitativa y más justa. Y poner algunos blindajes a la Constitución. ¿Y quién lo podría hacer eso? ¿Lo podría hacer el pueblo a través de la Constituyente. Hay que hacer cambios radicales como en el Poder Judicial. Sí, hay que hacer cambios profundos en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Y suponte que gane la derecha. No creo que haga eso. Ahí va a ir a la privatización, pero el pueblo ecuatoriano ha escogido eso. O sea, si alguien piensa que dándoles más fusiles solucionan el problema de la seguridad, estamos totalmente equivocados. O sea, a lo que tú decías, nos necesitamos una solución estructural. Sí, o sea, necesitamos servicios públicos eficientes, necesitamos que el empresario privado tenga unas condiciones jurídicas adecuadas para que se desarrolle, necesitamos incentivos para los emprendedores de la economía popular y solidaria para que puedan reactivarse. Necesitamos resolver el problema del alto endeudamiento de la sociedad ecuatoriana. O sea, la pandemia nos ha dejado en una sociedad totalmente endeudada. La gente ya no tiene los créditos de las tarjetas de crédito para resolver los problemas. Si está endeudada, encima no tiene pagar empleo. Encima tiene los préstamos hipotecarios porque hasta el 2017 mucha gente logró comprar sus casitas con préstamos hipotecarios porque tenía un empleo. Y ahora, de los dos esposos que tenían empleos, en las peores de las condiciones, uno está trabajando y otro ya va 2-3 años sin trabajo. Y resulta que tampoco puedes sacar los fondos de cesantía porque hay una ley pendeja donde te dice que solamente después de 24 cuotas consecutivas tú puedes retirar esos fondos. Pero si tú te falta una cuota, ya no puedes, ni siquiera con ese mismo dinero que es tuyo, puedes pagarle el préstamo hipotecario. Entonces te vas dando cuenta que hay demasiados errores que hay que corregir. Obviamente los estados, las constituciones no son perfectas, pero es justamente ahí cuando construimos una sociedad de derechos que es donde tenemos que aprender a ir mejorando, a ir fortaleciendo estos conceptos de derechos por el bien y por la dignificación del pueblo ecuatoriano. Así es. Así es. Entonces, o sea, vemos que, bueno, como yo estaba escuchando en algunas entrevistas, también veo que todo este proyecto de la Revolución Ciudadana son como los más opcionados para poder tener, en este momento, regresar, ¿no? A hacer otra vez, tener la presidencia y también tener un alto índice de Tienen muchas posibilidades. Pachacuti también. O sea, yo soñaría con un gran frente de centro izquierda de unidad donde esté la Revolución Ciudadana, donde esté Pachacuti, ¿no es cierto? Sería una ala de la izquierda democrática progresista, que sí lo hay en todos los partidos. Hay una línea que es más coherente que los mercachifles que de alguna gente, ¿no? Podemos ver a alguna gente progresista que no está en los partidos políticos, que son profesionales de los últimos 10 años, que tú le ves que no quiere meterse en los partidos políticos porque ve todas esas relaciones de poder y dice, no, mejor yo de lejitos, yo apoyo todo, pero no me meto ahí. Que también sería necesario hablar con empresarios que hoy están perdiendo dinero. Lazo significa una destrucción del sector privado. Podrían estar esos sectores también unificarse, esos sectores, ¿no? Todos estos sectores de pequeños y medianos empresarios deberían de unirse en una gran coalición para sacar adelante este país. No puede ser que tú teniendo un emprendimiento de 15,000, 20,000 dólares en un almacén, vengan y te digan, usted tiene que entregarme $2,000 al mes o si no le mato a su familia. Y aquí están las fotos de sus hijos, está la foto de sus nietos, está la foto de su esposo, aquí está la foto donde trabaja su esposo, ¿dónde estás? Y te sigan chantajeando.
¿Y quién es el culpable de todo esto? Las malas políticas. Han sido 6 años de destrucción del Estado y hemos llegado. Y hay un momento en que hay que decir, todos los ecuatorianos, paremos aquí y comencemos a construir. Y escojamos los mejores talentos que tiene el Ecuador. ¿Y crees que sea el espacio ya para decir basta y otra vez encontrarnos? No tenemos otra oportunidad. Frente. Yo te digo, realmente, o sea, si yo he estado analizando estos últimos tiempos, bueno, siempre analizo, pero la capacidad de ejecución del Estado, la destrucción del Estado, y veo que ya no damos para más. O sea, ni el mercenario puede dar una solución a través del tráfico de armas, de la compra de armas, ni tampoco el denunciólogo tiene una capacidad intelectual para hacer. Acá necesitamos jóvenes profesionales o personas que se han preparado, que se han esforzado, ojalá en las mejores universidades del mundo. Necesitamos los cerebros del mundo que vengan y nos ayuden a recuperar el país y la patria. Y eso va más allá de las posiciones ideológicas, sino de sentarnos en unas mesas de diálogo a conversar y construir nuevamente una estrategia de Estado-país para decir, este es el Ecuador que nosotros nos merecemos y los que queremos, y es lo que queremos construir por el bien de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Iván. Qué bueno escuchar este análisis que es muy necesario tenerlo aquí en nuestro medio de comunicación. Esperemos que el otro martes nos acompañes como siempre y ahí nosotros agradecemos con Radio Medio Mundo y con la revista Hola Mundo. Hasta mañana, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.